My name is Álvaro Hernández Ramos. I am 18 years old. I'm from Huejutla Hidalgo. I'm study veterinary. I'm studying ICAP. 3. My daily routine is I get up at 6 o'clock a.m. Then I get reset at 6:10 a.m. And then I take breakfast. Then I go to the school. I I take the classes from 7 o'clock a.m. at 1 p.m. o'clock. Hi, I'm Carlos Alberto Chavez Sanchez. I'm from Pachuca. I'm 17 years old and I'm a student from ICAP. First, I wake up at 6:20. After that, I take the bus to arrive to the school. After that, I take notes and next to this, I arrive to my house. I do homeworks and finally I sleep at 9 o'clock. I am Antonio de López Castillo. I'm 18. I'm from Pahuatlán, Puebla. I am a vet student at ICAP. First, I get up at 6. Next, I brush the teeth. I go to school at 6:14. I go to house at 3. Finally sleep 10 p.m. I am Pedro Cortés Aquino. I am 21 years old. I'm from Tlachichilco, Veracruz. I'm studying vet in ICAP. 3. First I get up at 6. Next I eat breakfast. Then I go to school at 6:40. I go to the house at 3 p.m. Hi, I am Eduardo Escorce Hernandez. I am 19. I am from Macatlán. I am vet student in ICAP. First, I get up at 5 o'clock. Then, I take a shower. Then, I brush my teeth. After that, I take a bus. Then, I arrive at school. Then, I take a notes. Then, I arrive at home. Finally, I sleep at 9 p.m. My name is Luis Eduardo Medina Lopez. I'm from El Arenal Hidalgo. I am 18 years old and I study veterinary in ICAP. Como en la actualidad, el perro fue la especie animal más cercana al hombre en la época prehispánica. Desde entonces, ha estado ligado a diferentes actividades relacionadas con los humanos. Los xoloscuincles y los chihuahueños son los perros que se inscriben en la historia y la cultura de los mexicanos. La relación entre la ciudad y los perros es tan antigua como lo es la cacería que las autoridades han emprendido hacia estos animales en diversas épocas, a veces por disposición de la salubridad, otras por meras cuestiones ideológicas. En la historia de la civilización mesoamericana es más que conocida la relación que habitantes de las culturas de esta región sostenían con los perros. Además de ser compañía leal, eran una importante fuente de carne y sus huesos y sus pieles eran para elaborar artículos o herramientas de uso cotidiano. También fueron utilizados como animales de sacrificio, tanto en actividades ceremoniales como fúnebres. Era un animal muy apreciado por toda la civilización de Mesoamérica y es posible que haya habido otro territorio en el mundo donde el perro haya tenido más impacto a nivel cultural porque lo consideraban como un compañero. Es muy difícil encontrar actividades en donde no se incluya en algún momento, quizás bajo diferentes esquemas, pero es un hecho que en cada cultura mesoamericana tenemos al perro involucrado con actividades prácticas y religiosas, afirmó en entrevista el arqueólogo Raúl Valadez Azúa, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el entorno cotidiano de diversas culturas como la mexica, la teotihuacana o estelaria maya,
Las funciones otorgadas a estos animales eran múltiples, ya que iban desde cuidar el hogar y las milpas hasta hacer la compañía en el trayecto hacia el inframundo. Balade Sasúa indicó que eran considerados recursos enviados por los dioses, por lo tanto debían ser aprovechados en diversos contextos, además que este esquema impedía la sobrepoblación de los perros. Tenemos registros de que a finales del siglo XVI había fiestas tanto en el área maya como en el centro de México, que coinciden con los momentos en que las camadas y las crías están disponibles y la gente las ocupaba con un propósito festivo asociado a su ciclo reproductivo. Ahí vemos también cómo la gente procedía con los animales a partir de una tradición fundamentada. Es decir, si una perra tenía 7 crías, se utilizaba una para la fiesta del próximo año, otra para compañero, otra para guardián en el campo y las otras 4 pues los dioses me los están dando, entonces debo corresponder a sus favores utilizándolos. ¿Y cómo los voy a utilizar? Como alimento, porque ahí están, explicó el especialista de la UNAM, quien ha colaborado con el análisis de osamentas de diversos animales encontrados en la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Anatomía del aparato digestivo del perro. Esófago. El esófago es un pequeño tubo que conecta la boca con el estómago. El esófago sigue un camino recto a través del cuello y el pecho, pasando cerca del corazón a través del músculo del diafragma y finalmente entrar en el estómago. Las paredes del esófago se componen de músculos que se mueven en ondas como las contracciones para empujar la comida hacia el estómago. Cuando no hay comida en el esófago, las paredes están cerradas, creando así un espacio cerrado. La cirugía en el esófago es siempre difícil debido a su ubicación en el pecho y su lenta tasa de curación. Estómago. El estómago del perro es una estructura en forma de saco diseñado para almacenar grandes volúmenes de alimentos y continuar con el proceso digestivo. El esófago lleva el alimento al estómago, donde entra a través de una estructura con válvula llamada el esfínter cardíaco en la superficie interior del estómago. Es una serie de pliegues llamados pliegues gástricos. Estos pliegues funcionan para ayudar a triturar y digerir los alimentos. El revestimiento del estómago segrega en su interior ácidos y enzimas para descomponer los alimentos una vez el proceso digestivo del estómago inicial se haya completado. Los alimentos salen parcialmente digeridos en el estómago a través de la zona del esfínter pilorco y luego entra en el duodeno. Una vez comido, la mayoría de los alimentos salen del estómago dentro de 12 horas después de entrar. Intestino delgado. El intestino delgado es una estructura similar a un tubo que se extiende entre el estómago y el intestino grueso. Es la porción más larga del tracto intestinal y es cerca de 2,5 veces la longitud del animal del cuerpo entero. El intestino delgado tiene una longitud aproximada de 6 veces la del cuerpo. Este en el perro tiene 3 partes. La primera parte que se une al estómago es el duodeno. En un perro de 40 libras es aproximadamente de 10 pulgadas de largo. El medio y la parte que se llama el yeyuno. La parte más corta es el ileón, que conecta con el intestino grueso. El duodeno se une al estómago y es relativamente corto. Sin embargo, tienen funciones muy importantes. La vesícula biliar y el páncreas conectan con el duodeno por los conductos biliar y pancreático respectivamente. Las enzimas y otras secreciones que son importantes para la digestión se producen en el hígado y el páncreas y pasan a través de estos conductos para mezclar con el alimento en el duodeno. El yeyuno es el más largo de la zona del intestino delgado y es rico en pequeñas proyecciones similares a dedos llamadas vellosidades. Las vellosidades sobresalen hacia el interior en el contenido de los alimentos y proporcionan una gran superficie de absorción de nutrientes. Los contenidos intestinales del yeyuno desembocan en el ileón y de ahí pasan al intestino grueso. Intestino grueso. El intestino grueso del perro básicamente conecta el intestino delgado hasta el ano.
El intestino grueso es de aproximadamente 16 pulgadas de largo en un perro de 40 libras y es más grande en diámetro que el intestino delgado. Su función principal es absorber el agua de las heces según sea necesario, manteniendo así el nivel de hidratación del cuerpo constante. Su otra función es almacenar la materia fecal en espera de la aprobación del cuerpo. El intestino grueso tiene varias partes diferenciadas. El ciego es una pequeña forma de dedo de proyección acerca de la unión con el intestino delgado. Su verdadera función es desconocida. El colon es la porción más larga del intestino grueso y termina justo donde el ano a la porción final del intestino grueso llamada el recto. El hígado es un órgano extremadamente importante en el cuerpo. Es responsable del metabolismo de las proteínas, las grasas y los carbohidratos, almacenamiento de vitaminas y minerales, digestión de alimentos y desintoxicación de residuos. Ya sea retratado en un texto médico o visto en una cirugía, el hígado aparece como nada más una gran masa marrón rojiza, con la excepción de la vesícula biliar adjunta. Tiene pocas características internas o externas distintivas. Está dividido en varios lóbulos o secciones hepáticas, pero incluso estos se unen de tal manera que a veces son difíciles de distinguir uno del otro. Funciones. Sin embargo, a pesar de su simplicidad de apariencia, el hígado es un órgano muy complicado y trabajador. Se sabe que realiza más de 1000 tareas diferentes, la mayoría de las cuales son necesarias para la vida y no se puede realizar en ninguna otra parte del cuerpo. La producción de la proteína esencial, albumina, el almacenamiento de las vitaminas solubles en grasas como A, D, E y K, la fabricación de algunas enzimas digestivas, la desintoxicación de desechos y venenos, la producción de factores de coagulación de la sangre y el almacenamiento de energía son solo algunas de estas funciones hepáticas. Sin embargo, a menos que haya una falla total o casi completa del funcionamiento general, es muy difícil que numerosas pruebas de función hepática muestren que está enferma, dañada o incluso afectada. Esto se debe a que cada sección o lóbulo principal del hígado realiza exactamente las mismas tareas. Además, el hígado tiene enormes capacidades de reserva y puede aumentar considerablemente su rendimiento y eficiencia. El medio a través del cual el hígado realiza sus funciones es la sangre. El hígado es un órgano a través del cual fluyen miles de millones de vasos sanguíneos, transportando sangre de tal manera que entra en contacto con todos y cada una de las células hepáticas. Está tan lleno de sangre y vasos que una sección recién cortada aparece como una esponja saturada. De hecho, cuando se comprime, expulsa grandes cantidades de sangre, como lo haría una esponja. El 20% de la sangre bombeada por cada latido del corazón pasa por el hígado. Histología del hígado. Los hepatocitos son las células del hígado y forman aproximadamente el 80% de este órgano. Se disponen formando láminas de una célula de espesor que se unen unas con otras formando estructuras tridimensionales a modo de esponja. Tienen una vida relativamente larga, puesto que son renovadas aproximadamente cada 5 meses, aunque depende de si hay procesos de regeneración o no. Cuando hay daños en el hígado, los hepatocitos tienen una gran capacidad de proliferación y regeneración de la parte dañada. Morfología. Se suelen decir que los hepatocitos son células poliédricas, es decir, que tienen varias caras, normalmente 6 caras, aunque el número es variable. Las caras pueden estar en contacto con un espacio sinusoidal o con otro hepatocito. Son células grandes, de unos 20 a 30 micrómetros de diámetro. Poseen núcleos redondeados y centrados en la célula, y en hígados adultos muchos hepatocitos presentan dos núcleos. La mayoría de los núcleos de los hepatocitos son tetraploides, es decir, tienen el doble de contenido de ADN que una célula normal diploide.
El tamaño de los núcleos es variable y está relacionado con el grado de ploidia, la cual aumenta con la edad del individuo. Poseen heterocromina dispersa y uno o más nucleolos bien patentes. Es raro encontrar hepatocitos en mitosis, pero sí son frecuentes cuando hay algún proceso de regeneración hepática. El aspecto del citoplasma es variable y depende de su estado fisiológico, sobre todo influido por la presencia de almacenes de grasa o glucógeno. El citoplasma del hepatocito posee pequeñas y abundantes mitocondrias, 800 a 1000 por célula. Se ha estimado que una célula hepática puede contener unos 50 complejos de Golgi, que suelen formar pilas de 3 a 5 cisternas, con las zonas laterales de las cisternas ensanchadas y con cuerpos densos. Las pilas de cisternas están un tanto esparcidas, localizadas sobre todo en las proximidades de los canalículos biliares. Los hepatocitos contienen una gran cantidad de peroxisomas, más que otros tipos celulares. En las proximidades de los canalículos biliares también se pueden observar numerosos lisosomas, pero también en el resto del citoplasma. Los hepatocitos poseen abundantes depósitos de glucógeno, inclusiones lipídicas y cuerpos residuales con lipofusina. Uno de los organulos que destaca por su abundancia es el retículo endoplasmático liso, aunque su cantidad depende del estado metabólico. Donde hay depósitos de glucógeno, suele haber abundante retículo endoplasmático liso. Dentro de un lobulillo hepático suele haber diferencias morfológicas entre los hepatocitos periféricos y los centrales, debido al riesgo sanguíneo. Por ejemplo, tras la comida, los hepatocitos periféricos son los primeros en almacenar glucógeno y los últimos en movilizarlo por la demanda fisiológica del cuerpo, mientras que la acumulación de grasa es el primero en las células centrales del ovulillo, que también suelen tener más retículo endoplasmático liso. Función del hepatocito. La principal función de los hepatocitos es metabolizar sustancias procedentes de la digestión. Esto es posible porque el hígado se encuentra irrigado por las venas porta, que recogen las moléculas resultantes de la digestión del intestino. Aparte de terminar de degradar sustancias digeridas, también tienen un papel importante en la detoxificación de moléculas potencialmente dañinas para el organismo. Por otra parte, los hepatocitos sintetizan y secretan la bilis, la cual será liberada en el tubo digestivo para ayudar en la digestión. Para ello, se encuentran en un lugar privilegiado, formando una capa entre los canales sinusoidales y los canalículos biliares. Niveles de glucosa. Los hepatocitos captan la glucosa de la digestión y la almacenan en forma de glucógeno, que será movilizado cuando el organismo necesita energía. El glucógeno se localiza normalmente próximo al retículo endoplasmático, puesto que en este organulo donde se encuentra la enzima glucosa 6-fosfatasa, encargada de convertir glucosa 6-fosfato resultante de la degradación del glucógeno en glucosa libre, que puede salir de la célula y pasar al torrente sanguíneo. Síntesis de moléculas. Una de las sustancias sintetizadas por los hepatocitos son las sales biliares, las cuales serán necesarias para la digestión de grasas. En el retículo endoplasmático liso se encuentran numerosas enzimas relacionadas con la síntesis del colesterol y otros lípidos. Pero además, los hepatocitos sintetizan las lipoproteínas necesarias para transportar lípidos por la sangre. También sintetizan fibrógeno para la coagulación de la sangre cuando hay heridas, así como las albuminas plasmáticas como metabolito resultante del metabolismo de la degradación de las proteínas. Producen urea, que si se acumula en el organismo puede ser peligrosa. También almacenan vitaminas A y B y heparina. Metabolismo lipídico. En los numerosos peroxisomas que poseen los hepatocitos se produce la beta-oxidación. Detoxificación. Los hepatocitos reciben directamente las sustancias nutritivas de la digestión,
pero también son los primeros en recibir sustancias potencialmente tóxicas. El etanol consumido en las bebidas alcohólicas es degradado principalmente en el hígado, más concretamente en los abundantes peroxisomas que estas células poseen. Aproximadamente la mitad del alcohol ingerido es convertido en acetaldehído en los peroxisomas de los hepatocitos. En el retículo endoplasmático liso se encuentran enzimas que participan en la eliminación de toxinas y fármacos. Cuando hay que eliminar muchas de estas sustancias al mismo tiempo, por ejemplo, durante un tratamiento farmacológico o por consumo continuado de alcohol, el retículo puede convertirse en el organulo más voluminoso de la célula. La eliminación de fármacos es normalmente por conjugación de estos con otras moléculas. Por ejemplo, la glucuroniltransferasa se puede conjugar con los barbitúricos. Almacén y regulación del hierro. Los hepatocitos funcionan como almacenes de hierro, el cual se acumula en depósitos en el citosol unido a ferretina. Pueden captar hierro en diversas formas: unido transferrina, no unido transferrina, en grupos hemo y en grupos no hemo. El unido transferrina lo hace mediante endocitos medida por el receptor TRF1. La acidificación de los endosomas provoca que la transferrina libere el hierro que se convierte y es sacado al citosol por DMT1. El hierro de los grupos hemo también se incorpora por endocitosis y el grupo hemo-hierro atraviesa la membrana de los endosomas por el transportador HRG1. Sin embargo, la mayor parte del hierro se incorpora directamente desde el plasma por el transportador ZIP14, localizado en la membrana de los hepatocitos que dan hacia las sinusoides. Una vez el citosol, el hierro se almacena en el depósito citosolíceos unido a ferretina, puesto que el ion libre es tóxico. La liberación de hierro desde el medio interno hacia el exterior del hepatocito es mediante el transportador ferropotina localizado en la membrana sinusoidal.